A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. La gente suele decir de repente, siempre quise esto, ¿no? A mí en realidad me interesaban las humanidades. Tuve dudas sobre qué escoger para estudiar en la universidad. Lo que no tuve dudas era que quería algo de humanidades. Me gustaba mucho la literatura, me gustaba la historia y tangencialmente la filosofía, aunque tampoco tenía mucha idea de por dónde iba la cosa. Y al momento de escoger carrera, pensé que la parte de la literatura que me gustaba era más bien ser lector de literatura. No es que me interesara en particular la teoría literaria o la filología o los acercamientos más académicos. Eso me hizo un poco descartar el estudio de la literatura. Hasta la fecha soy un lector ávido de literatura. Y la historia del mismo modo, aunque sí me resultan muy interesantes los problemas de conocimiento histórico, los problemas epistemológicos, etc. Aunque luego me di cuenta que hay una perspectiva filosófica también para ello. Entonces, al final de cuentas, evaluando qué podría, en dónde me beneficiaría más una formación académica, me di cuenta que solo en filosofía. Es decir, no podía ser una formación en filosofía sin apoyo académico, cosa que creo que podías hacer un poco en acercamientos al menos como lector, a la literatura y a la historia. Entonces, por eso es que elegí filosofía. Es decir, la filosofía sí requiere que vayas a la universidad a estudiar, que conozcas sistemas. Yo sé que hay mucha gente que de manera amateur, y eso se aprecia, se elogia, ¿no? Se acerca a la filosofía, pero cuando uno se acaba dedicando al estudio académico de la filosofía, se da cuenta de la importancia de la formación académica, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en mi caso y me inclinó a estudiar filosofía. Cuando yo llegué a la UAM tenía 10 años de fundada. Estamos cerrando los primeros 50 años de la UAM, entonces pues ya se puede calcular. Yo estaba en los últimos semestres de la carrera en la UNAM y fui alumno del profesor Gabriel Vargas, que entonces, yo no lo sabía, pero él era jefe de departamento de filosofía aquí en la UNAM. Supongo que no fui un alumno tan malo. Empecé a hacer algún trabajo de servicio social con él. Hacíamos algo que desde entonces él practicaba, que era la identificación de los trabajos de investigación en filosofía en México. Y entonces pues, lo apoyé un tiempo. Y en algún momento me dijo que si me interesaba vincularme a la UAM con una ayudantía, ¿no? Empezar la ayudantía en la UAM pues es la posición de partida, es la posición académica más elemental, diríamos, que a mí me sirvió muchísimo porque pues, fue un puente, ¿no? Para entrar a la universidad. En ese momento, las condiciones de una universidad en expansión como era la UAM pues eran muy favorables para una persona joven que se incorporara. Hoy día pues hacemos egresar a doctores con muy buena calidad, con muy buena formación académica y pues la verdad no tienen garantizada ninguna posición. En ese momento yo pude vincularme en muy poco tiempo ya como profesor investigador después de la ayudantía y solo con estudios de licenciatura. Ya después vino la maestría, la propia UAM me becó para hacer el doctorado en España, cosa que no he dejado de agradecer un solo momento en mi vida, el apoyo que la UAM me ha dado siempre, pero digamos que las condiciones para el desarrollo de una carrera académica pues, eran más favorables o menos competidas, como se le quiera ver, y eso facilitó pues, mi entrada, mi permanencia y mi desarrollo académico en esta universidad. Cuando yo entré teníamos en el departamento de filosofía dos posgrados, una maestría en historia y una maestría en filosofía de la ciencia. Esta maestría la había fundado Luis Villoro y era una maestría, pues digamos, con muy buen nivel, que luego, pues salirse Villoro y otros colegas que la habían sostenido, se reconfiguró
para que de allí pudiéramos construir un posgrado mucho más articulado, que ese es el origen, cuando nos juntamos con el proyecto de historia, del posgrado en humanidades. Hoy el posgrado en humanidades tiene 2 líneas de filosofía, 2 líneas de literatura, una de lingüística, una de historia, y tenemos los niveles de maestría y doctorado. O sea, tenemos realmente un programa que exhibe cómo creció la universidad hacia los posgrados. Yo diría que esa es una primera característica del cambio que hemos tenido en la universidad. La segunda es que la UAM respondió muy bien a un cierto cambio en la cultura académica de este país, que pasó de ser solo reproductores de conocimiento establecido a investigadores y productores de conocimiento novedoso. Y la universidad se adaptó para estimular esta tendencia, cosa que no siempre se dio así en otras universidades. Por ejemplo, los criterios de ingreso, permanencia, la promoción, están vinculados a la investigación. Y un ejemplo que pongo siempre es que en nuestro caso, cuando cumplimos las exigencias de la UAM en materia de investigación, prácticamente cumplimos las exigencias del Sistema Nacional de Investigadores. Así que con mucha facilidad, quienes somos profesores investigadores de la UAM, también podemos competir adecuadamente para estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Yo diría que esa otra transformación que tuvo la universidad de privilegiar la investigación, de alimentar la docencia con investigación novedosa, también nos fue cambiando en el tiempo. Ahora es difícil pensar en una posición académica donde la investigación no sea una prioridad. Nosotros atendemos como universidad pública a estudiantes que vienen de muy diversos contextos, pero con mucha frecuencia de contextos sociales desfavorecidos. Y una de las grandes satisfacciones de trabajar aquí, pues es poder tomar a nuestros estudiantes recién llegados, que vienen a veces con numerosas carencias, tratar de trabajar con ellos y ver cómo crecen intelectualmente. Y ahora tenemos egresados que son competitivos en otras instituciones, que son académicos, que publican, y es un verdadero orgullo ver lo que la universidad hace por la gente que estudia aquí, que se forma con nosotros. Pues primero adaptarnos a los tiempos. Efectivamente, no podemos seguir ejerciendo la docencia o la investigación como solíamos hacer. Somos, sobre todo en humanidades, académicos de libros. Publicamos todavía en esta idea que en el libro se acaban reflejando los contenidos, los avances que hacemos cuando estamos en un mundo digitalizado y en un dinámico y vertiginoso cambio hacia la inteligencia artificial y otras modalidades que van a implicar desafíos para la racionalidad, ¿no?, a la que estamos tratando de alimentar. Yo creo que la universidad tiene que responder a estos cambios que la ponen a prueba, ¿no? Y esto implica la necesidad de transformar con mayor dinamismo nuestros planes y programas de estudios, reconsiderar qué tenemos que hacer para que nuestras disciplinas, en nuestro caso, la más clásica de todas, que es la filosofía, la fuente misma de las disciplinas del conocimiento, esté también adecuada a su época, no sea solo una reliquia, no sea solo una cuestión de reconstrucción histórica, sino que sea un elemento que le dé, un elemento de formación, que le dé recursos a los estudiantes, a las estudiantes para que enfrenten el mundo que les toca. Entonces, esta actualización, ponernos al día, pues es un desafío vital. Si la universidad no encara digamos, con los recursos que tiene que hacerlo, los nuevos tiempos, va a ser difícil que sigamos siendo una alternativa viable, ¿no? Que sigamos siendo atractivos, que sigamos siendo una opción académica para la gente que
que ahora busca estudios universitarios. Tendría que escoger entre muchos, algunos muy desafiantes, como pues la primera vez que me asignaron un curso de licenciatura y bueno, era tan joven en ese momento que los alumnos eran prácticamente de mi edad, ¿no? Y la posibilidad de empezar a dar cursos donde tú prácticamente aprendías con unos días de adelanto lo que iban a aprender o a conocer los estudiantes, ¿no? Un poco echarse al ruedo en una experiencia muy novedosa, ¿no? Muy desafiante. Pero yo diría que la memoria más importante para mí de la universidad es la posibilidad de haber tenido un apoyo que me parece excepcional cuando la universidad decidió que a quienes éramos ya profesores pues nos dieran becas para estudiar en el extranjero si así lo queríamos, y con todo el apoyo universitario poder posgraduarnos y abrirnos un horizonte que de otra manera hubiera permanecido cerrado, ¿no? Yo ahora soy investigador nacional en nivel 3, pero ese empujón en los años 90 que me dio la UAM posibilitó todo, ¿no? Me dieron, al terminar el doctorado, una beca de repatriación vinculada a la universidad, aunque ya trabajaba aquí, me repatriaron a la UAM por parte de CONACYT, ingresé al Sistema Nacional de Investigadores a finales del siglo XX, y durante el siglo XX pues fui desarrollando, siempre con el contexto de la universidad. O sea, los trabajos, la investigación, el diálogo con académicos de otras universidades hubiera sido imposible sin el apoyo institucional de la universidad. Ha sido sumamente generosa y eso muchos colegas lo reconocemos. Vamos, no es una experiencia individual, hemos tenido una vivencia muy parecida en esos términos. En la UNAM había dos grandes tendencias. Si te interesaban las cuestiones sociales, pues leías marxismo, y si te interesaba pues la racionalidad más científica y el estudio del lenguaje, bueno, veías cuestiones analíticas y filosofía de la ciencia. A mí siempre me interesó más el pensamiento social, pero al poco tiempo el marxismo me resultó insatisfactorio por muchas razones, entre otras cosas porque ya no se correspondía con la idea de una sociedad democrática, que era lo que a mí me preocupaba más. Y encontré en la UAM, desde pues ese momento de los 80s en que yo ingresé, una particular atención a la filosofía política, a los clásicos de la filosofía política que no se leían en otras universidades. Aquí leíamos desde Aristóteles hasta Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavelo, hasta filósofos políticos contemporáneos, que a veces eran vistos con menor atención, y aquí pues eran, digamos, uno de los temas obligados. Y eso me dio una relación con los pensadores clásicos que aún mantengo todavía. Yo tengo algunos autores de cabecera, algunos filósofos de cabecera como Aristóteles o como Kant, o para el siglo XX como John Rawls o Jürgen Habermas, y otros de un circuito más cercano, ¿no? con los que me he formado, como Javier Muguerza, el filósofo español, que me dirigió la tesis doctoral, por cierto, que bueno, moldearon mucho de lo que yo hago. Y trato de estar actualizado, ¿no? Leer a nuevas y nuevos autores, porque siempre hay cosas interesantes. Y la ventaja del conocimiento filosófico, pues es que como nunca estás seguro de haber cerrado nada, pues siempre hay cosas que te estimulan a buscar nuevos argumentos, nuevas discusiones y hasta nuevos proyectos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, sí hay autores de cabecera, y yo le debo a la UAM eso, el gusto por los clásicos que no tenía yo en mi primera formación, ¿no? En mi muy temprana formación. Y yo en poco tiempo me empecé a interesar y a trabajar académicamente en cuestiones de teoría de la justicia. De hecho, hice mi tesis doctoral sobre la obra de John Rawls, y mis dos primeros libros académicos los publiqué sobre la obra de Rawls.
Uno de ellos, el que dediqué al liberalismo político, pues es uno de los pocos libros completos sobre el liberalismo político que hay en lengua española. Y eso me abrió una ruta de investigación que hoy día es, pues, de las más interesantes y, si cabe decirlo, hasta de las más socorridas en la filosofía política contemporánea. Yo desarrollé las cuestiones de justicia por la vía de la teoría de la discriminación, de tal manera que hoy día que hablamos de problemas de feminismo, problemas de diversidad sexual, problemas de interseccionalidad, problemas de diversidad cultural y étnica, todo eso está alumbrado por una teoría de la justicia desde un punto de vista de la no discriminación y no solo de la distribución económica. Entonces, esta ruta, pues a la que me he dedicado las últimas décadas, pues es muy fecunda porque se va abriendo constantemente conforme se modulan y cambian las exigencias sociales. Estos días estamos llevando a cabo un proyecto de investigación interdisciplinario e interinstitucional sobre el concepto de privilegio, porque acabamos finalmente dándonos cuenta que las posiciones sociales privilegiadas lo son no solo en el terreno económico, sino en el terreno discursivo, en el terreno académico, en el terreno de la relación entre géneros, en la diversidad sexogenérica, etc. Y estas discusiones pues están fundadas en una concepción de la justicia, ¿no? Ahora vemos cómo este gran terreno de la filosofía, que son las teorías de la justicia, pues son pues un campo dinámico, ¿no? No es mero conocimiento de historia de la filosofía, sino un campo dinámico donde se acaban reflejando las grandes discusiones sociales. Yo a principios de este siglo me propuse hacer una teoría de la discriminación, como una teoría filosófico-política de la discriminación, como parte de una concepción de la justicia. He trabajado y sigo trabajando con gente de otras disciplinas, en una primera etapa muy cercano a lo que hacían los juristas, sobre todo desde la teoría constitucional, luego con científicos sociales de distinta formación, antropólogos, lingüistas, economistas, sociólogos, psicólogos sociales, sin embargo, tratando de construir un argumento que es propiamente filosófico, en el sentido de identificar y justificar los conceptos fundamentales de un discurso antidiscriminatorio. La relación con los derechos humanos, la identificación de los grupos históricamente discriminados, los conceptos fundamentales como el de prejuicio o estigma o estereotipo, que son los motores culturales que dan lugar a las prácticas de discriminación, las relaciones de discriminación vistas como relaciones asimétricas de dominio, etc. Eso es lo que ha configurado el contenido de lo que yo he trabajado en los últimos años, y es lo que se refleja en las obras que he producido. Todo esto lo traté de condensar en varios textos y en uno en particular que publiqué en 2023, que es Una teoría de la discriminación. Lleva ese título en una referencia a una teoría de la justicia de John Rawls, que para mí ha sido pues un objeto de interés, pero también una obra a la que he criticado justo para fundamentar mi propio punto de vista en teorías de la justicia. El acercarse a las teorías de la justicia lo lleva a uno necesariamente a identificar el punto de vista de las víctimas. Hace una década más o menos hicimos un proyecto sobre justicia transicional, que es el terreno de las teorías de la justicia que se encarga de las transiciones políticas de los sistemas autoritarios o totalitarios a los regímenes democráticos, y de los recursos que hay que instrumentar o aplicar para hacer justicia, ¿no? Para que las
democracias nazcan saldando cuentas con el pasado. Y eso me dejó muy claro que la posición de las víctimas es la que define la justicia de cualquier arreglo social. Donde quedan las víctimas, como quedan las víctimas, eso definirá el modelo de sociedad que uno pueda construir. Y yo creo que centrar nuestros estudios sobre igualdad, sobre democracia, sobre libertades, sobre no discriminación, etcétera, desde el punto de vista de las víctimas, de quienes sufren desventajas inmerecidas, de quienes ven violados sus derechos humanos de manera sistemática, sería un legado intelectual y político que valdría la pena dejar. Yo creo que eso sería lo que una filosofía política muy comprometida con una sociedad como la nuestra, que está llena de víctimas por todas partes, en género, en relaciones económicas, en violencia, etcétera, es lo que puede hacer esta filosofía política por nuestra sociedad. Pues yo lo que quisiera después de tantos años de estar en la universidad, después de 4 décadas y esperando estar un tiempo razonablemente largo todavía en la universidad, si las fuerzas y el intelecto me lo permiten, pues es reconocer el profundo papel transformador que una institución como la UAM tiene en una sociedad como la nuestra, que no solo le proporciona oportunidades a personas como yo, que han encontrado un horizonte de vida y de desarrollo personal, profesional, académico, en las condiciones más generosas que son posibles, sino también en el elenco de opciones de vida que abre también para nuestros estudiantes, para nuestros y nuestras estudiantes. La vida me ha dado la oportunidad de atestiguar las trayectorias vitales, pues, de jovencitas y jovencitos de 18, 19 años que llegaban por primera vez a nuestra universidad y luego verlos consolidarse años después como extraordinarios filósofos y filósofas políticas con una transformación vital que de otra manera no hubieran tenido. Y eso lleva una etiqueta que es la de la universidad. Yo no podría cerrar este testimonio sin reconocerle eso a nuestra universidad.